Muy buenos días, un cordial saludo para nuestros cibernautas en Colombia y en el mundo. Las principales noticias, los hechos de mayor relevancia en el país se centran en roces, sátiras entre al fiscal general, al que le resta un mes en el cargo, y el presidente de los colombianos, Gustavo Petro. Se ha intensificado ese roce a través de redes sociales. La opinión de ustedes es muy importante. Puya de Petro al fiscal Francisco Barbosa al comenzar esta jornada. Qué rápido está pasando el tiempo, ya estamos a viernes, estamos a 12 de enero. El presidente Gustavo Petro dijo que espera que la próxima fiscalía no sea utilizada más por el crimen ni por el uso político. El jefe de Estado hizo mención a la terna que envió a la Corte Suprema de Justicia para suceder a Francisco Barbosa en el cargo de fiscal general de la Nación. De esta manera continúan los roces, las sátiras entre el primer mandatario y el fiscal Francisco Barbosa, quien está próximo a salir del cargo de jefe del ente acusador. En los últimos días, Barbosa ha lanzado varios sablazos en contra del mandatario de los colombianos. En ese sentido, el jefe del Estado, a través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, antes llamada cuenta Twitter, se despachó en contra del fiscal, haciendo referencia a la terna que envió a la Corte Suprema de Justicia, de donde espera salga el sucesor de Francisco Barbosa en el cargo de fiscal general. Espero, y ese es uno de los mensajes centrales de la terna que he enviado a la Corte Suprema de Justicia, que la Fiscalía no sea utilizada más, ni por el crimen y la corrupción, ni por el uso político de la justicia, que la convierte en injusticia y venganza, ha dicho el presidente Gustavo Petro. Esta semana, el fiscal Francisco Barbosa envió un agrio mensaje al presidente Gustavo Petro en el marco de un consejo de seguridad que se llevó a cabo en Medellín. Allí se refirió a la polémica que envuelve al gobierno por perder la sede de los Juegos Panamericanos de 2027, efecto de incumplimiento en el desembolso de $4 millones que debían pagarse el pasado 30 de diciembre. La ministra de Deportes, Astrid Rodríguez, no lo hizo, no ha rodado su cabeza. Sin embargo, el Congreso ya la ha citado a moción de censura, porque Barranquilla tenía ese sueño, venía trabajando desde hace años, pero lo que ha dicho en las últimas horas el ministro de Hacienda es que no hay una solicitud del Ministerio de Deportes para solicitando esa plata, ¿no? Pero el presidente ha dicho otra cosa. Los 8 millones, 4 que debían pagarse el 30 de diciembre y 4 que debieran pagarse el 30 de enero, estaban listos, pero no se pagaron. Ya en este momento, lo que ha hecho Panam Sport es enviarle una carta a Colombia, decirle no van más como sede, y ha enviado esa misma carta a 41 países para decir quién de ustedes quiere postularse para ser sede de los Juegos Panamericanos 2027. Mezclando las críticas a su estrategia para contener la criminalidad en las calles y la coyuntura política, el fiscal Barbosa, refiriéndose al presidente, ha dicho: no se les puede entregar $1 millón a los criminales para que no delincan. Hay que girar recursos para el deporte. Si fueran los panamericanos del crimen, yo me imagino que hubiera girado esos dineros rápidamente. Son palabras mayores, muy ofensivas. Y es que la ciudad de Barranquilla ya no recibirá estas justas deportivas, les decía, porque no se pagó a tiempo. Sin embargo, él ha dicho: voy a aprovechar mi amistad con el presidente de Chile, con el señor Gabriel Boric, para tratar de recuperar esa sede. Lo que él quizá desconoce es que hay unas políticas, un reglamento de los comités olímpicos. Los jefes de Estado no pueden interferir en esas decisiones. Bueno, lo que ha dicho en medio de las críticas el fiscal Barbosa, ha calificado negativamente la estrategia del mandatario para hacerles contrapeso a los ilegales. Hoy hay un desorden absoluto del orden público en Colombia. Le quedó grande el orden público y la seguridad al presidente Gustavo Petro. El relato que el diálogo con los grupos armados ha traído grandes problemas
y hay retrasos importantes en la ejecución de capturas por parte de la Fiscalía General. En primer lugar, el fiscal advirtió que los diálogos con las estructuras ilegales bajo la denominación de la Estrategia de Paz Total es terminando el proceso que firmó en el año 2016 el entonces presidente Juan Manuel Santos con las FARC-EP. Y con todo eso, las conversaciones solo estarían criminalizando los territorios rurales. En medio de su discurso, el fiscal Barbosa ha revelado que en el territorio nacional hay 3.446 órdenes de detenciones sin ejecutar. Son muchas, 3.446 órdenes de captura sin ejecutar, y buena parte de ellas están concentradas en las veredas. Al menos 547 de los procesos tienen relación con las muertes violentas de reincorporados, defensores de derechos humanos y familiares de firmantes de la paz. La crítica al presidente Gustavo Petro radica en la demora de hacer efectivas esas capturas que ya tienen el visto bueno de la Fiscalía, dado que él hasta el momento es la cabeza de ese ente acusador. El gobierno de la vida, Colombia, potencia mundial de la vida, dice Petro en su eslogan, termina siendo el gobierno que no captura a los bandidos, que asesinan a líderes sociales y a los defensores de derechos humanos, lo que ha dicho el fiscal Francisco Barbosa. Los hablazos fueron más allá de la seguridad. Francisco Barbosa mencionó el pasado 9 de enero desde la ciudad de Medellín que el primer mandatario encarna la anti-institucionalidad colombiana a raíz de las confrontaciones que ha tenido ante la opinión pública con la Fiscalía y las diferentes organizaciones estatales. Todo esto ante la pregunta si hay posibilidades de que el país enfrente una situación parecida a la que viven los ecuatorianos en el arranque de 2024. Mientras nosotros estemos al frente y la Constitución esté vigente, podemos decirle al país que hay tranquilidad de que seguimos respondiendo. Es la conclusión de el fiscal Francisco Barbosa, ese encontronazo que continúa en redes sociales con el presidente. Sátiras van, sátiras vienen. Usted, que es el cibernauta y que está enterado de esta situación, ¿qué opina al respecto? Le queda un mes al fiscal general, ya se envió una terna de 3 mujeres para que de esas 3 mujeres salga la próxima fiscal. Lo que anima a los colombianos en esta época de confusión es que las cortes han actuado bien, y lo que se espera y se pide por parte de los colombianos es la independencia de poderes. Bueno, hay otra noticia que tiene que ver con Holman Morris, periodista, otro petrista que está en el ojo del huracán. Sabemos que ha sido noticia de violencia intrafamiliar con su ex esposa, pero esta vez se habla de maltrato laboral, de acoso laboral a personal que hace parte del sistema de medios RTCB. Congresistas le han pedido al presidente Petro reconsiderar el nombramiento de Holman Morris en RTBC tras conocerse las denuncias que involucran a Holman Morris con supuestos casos de acoso laboral. Por ejemplo, la representante Jennifer Pedraza y Carolina Giraldo invitaron al presidente Gustavo Petro tener en cuenta estos testimonios y definir una política contra el acoso en el sector público y el sector privado. Sigue la polémica por cuanto de las denuncias del presunto acoso laboral en el interior del sistema de medios públicos RTBC, luego de que las directoras del canal institucional y Señal Colombia hablaron sobre los supuestos malos tratos del subgerente de televisión de la entidad, Holman Morris. Diferentes voces han pedido una investigación, y lo que se habla también es que habría una división, habría serias diferencias con la gerente de este sistema de medios, Norida Rodríguez, ¿no? Las funcionarias se han acercado a la oficina de Norida, le han llevado un oficio, y lo que ha hecho Norida, que es muy conocida en el mundo de la pantalla, es actriz, ella lo que ha hecho es radicar
esas quejas en la Procuraduría, ¿no? Desde el Congreso, 2 representantes a la Cámara cuestionaron duramente a Holman Morris e incluso le pidieron al presidente Gustavo Petro evaluar su salida. Lo que han escrito: toda mi solidaridad con las mujeres que denunciaron, sé que no es fácil por la persecución a la que se enfrentan. Presidente, ¿qué más debe pasar para que desistan de otorgar cargos y más poder a Holman Morris? ¿Cuántas denuncias deben acumular a costa del bienestar de las mujeres? Esa pregunta se la ha hecho el presidente Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso. Por otra parte, la representante Carolina Giraldo Botero, presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, le ha pedido al jefe del Estado reconsiderar el nombramiento de Holman Morris y poner en marcha una política para evitar que los casos de acoso laboral y que personas con antecedentes de ese tipo de conductas lleguen a cargos públicos. Está en el ojo del huracán, es un petrista declarado públicamente y le han dicho al presidente que tome cartas en el asunto. Un mensaje político claro sería no nombrar personas con denuncias sustentadas por acoso sexual. El caso de Holman Morris se ha convertido en un caso emblemático porque, a pesar de las denuncias que han sido persistentes, sigue siendo tenido en cuenta para cargos altos, y esto pues envía un mensaje grave para la sociedad, que el acoso es permitido, dijo la congresista. Además de ellas, el pasado miércoles se pronunció el Ministerio de la Igualdad, la nueva cartera que lidera la señora vicepresidenta de la República, la doctora Francia Márquez. Ha dicho: el viceministerio de las Mujeres hace un llamado al Ministerio Público, a la Procuraduría, para adelantar las acciones necesarias con relación a las denuncias de acoso laboral que han elevado funcionarias del sistema de medios públicos RTBC. Dijo en su mensaje la vicepresidenta Francia Márquez. Sobre el caso se conoce que las directoras del canal institucional, que es uno, la Señal Colombia, el canal Señal Colombia otro, enviaron cartas el pasado 2 de enero dirigidas a la gerente Norira Rodríguez denunciando los aparentes malos tratos del periodista Holman Morris. Han logrado generar en mí sensaciones de intranquilidad. Por ejemplo, cuando he sido requerida para una reunión en la sugerencia de televisión, me he sentido intimidada, cuestionada e insegura. Esas acusaciones causadas generan desmotivación en el entorno laboral, escribió en su carta Lina Marcela Moreno, la directora del canal institucional. Hasta el momento, Holman Morris no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso y pues estamos a la expectativa qué va a pasar. De esta manera están en el ojo del huracán Holman Morris y también la ministra Astrid Rodríguez, la ministra de Deportes, que no pagó a tiempo, y con las declaraciones del ministro de Hacienda se complica la situación porque ella no había solicitado la plata. Sin embargo, el presidente ha dicho los 8 millones estaban listos y lo que se pretende es hacer todo lo imposible, lo necesario para recuperar los Juegos Panamericanos 2027. Y hay otra situación, y esta noticia también es tendencia. Todos conocemos lo que está pasando en la hermana República Ecuatoriana, ¿no? Cómo se asaltó un canal de televisión que estaba transmitiendo en vivo, eso fue en Guayaquil, cómo fueron secuestrados policías en las cárceles, lo que ya arroja una decena de muertos. Más sin embargo, se ha recibido por parte de Daniel Noboa voces de respaldo, incluso del expresidente Rafael Correa, que ha dicho: tenemos nuestras diferencias, pero esas las solucionamos después de la victoria. No pare, no ceda, presidente. Pues aquí en Colombia hay preocupación porque se está indagando si Fito, que fue un capo que se voló hace pocos días y fue quien desató el caos en Ecuador, ingresó a Colombia. El comandante general de las fuerzas militares, el general Helder Fernán Giraldo Bonilla, ha dicho: existe esa posibilidad. Oficiales de inteligencia de la policía y del ejército colombiano están en alerta máxima por los coletazos que pueda tener en el país la amenaza mafiosa que desató una jornada violenta
en el Ecuador. Además de la preocupación por el anuncio de repatriación de 1.500 colombianos que permanecen en cárceles de ese país, hay otro tema que inquieta. Además, se ha dicho que esta repatriación no sea colectiva, que sea uno por uno, como lo establece el reglamento. Oficiales de inteligencia han dicho que hay información según la cual José Adolfo Macías Villamar, que se le conoce en el mundo del crimen como alias Fito, el capo que se fugó desde la cárcel regional de Guayaquil, estaría planeando o ya habría ingresado a territorio colombiano. La información acaba de ser confirmada por el comandante de las fuerzas militares en una entrevista concedida en las últimas horas. El alto oficial ha confirmado que existe la posibilidad de que el peligroso delincuente se haya movido por la frontera terrestre por sus nexos con la estructura ilegal Oliver Sinesterra, Segunda Marquetalia, Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC. Por eso fueron desplegados ya, por orden del Comando General de las Fuerzas Militares, entre 180 a 200 militares en esa zona. Pero también hay preocupación en Perú. Están en máxima alerta por la ubicación geográfica de la cárcel en Guayaquil, desde donde se voló alias Fito, y se cree que se están usando las mismas rutas para mover cocaína como vías de escape para que el narco se mueva a Colombia. Entonces, máxima alerta en Colombia, máxima alerta en Perú y sobre todo en más de 1.000 kilómetros de frontera. Además, se indagan posibles conexiones de este capo en Medellín. El caso cobra relevancia por el asesinato en mayo del año pasado de Junior Alexander Roldán Paredes, alias JR, cabecilla de los Choneros. El cadáver de J. Junior fue encontrado con una herida de bala en la cabeza, fue encontrada en la vereda del Mango, esto es en el municipio de Fredonia, en una zona boscosa, en un sector conocido como Puente Máquina. Por eso, no se descarta que este grupo delincuencial se venga moviendo por esa zona para sellar negocios con mafias colombianas. Las funciones en este momento de las tropas es estar vigilantes, estar atentos en esta zona de frontera. Y tenemos otro tema ya para cerrar, porque ha sido escándalo y la oposición aprovecha también esta situación, los altos costos de lo que implica digamos, la función de Verónica Alcocer, la primera dama de la República. La presidencia ha dado una explicación tras conocer el escándalo por supuestos gastos y despilfarro. La primera dama Verónica Alcocer ha estado en el centro de la polémica en los últimos días porque el portal La Silla Vacía ha dicho que tiene maquillador personal, que la primera dama tiene vestuarista, fotógrafo profesional y que su mejor amiga y una asesora personal tienen sueldo de ministro. Los gastos que esto implica, de acuerdo con la investigación de La Silla Vacía, superarían los 1.000 millones de pesos. La Presidencia de la República ha publicado un comunicado. Ese comunicado salió ayer a las 10 de la noche. En ese comunicado se ha defendido la figura de la primera dama y se ha indicado que el Departamento Administrativo de la Presidencia, el DAPRE, en el marco de sus funciones, contrata todo un equipo de comunicaciones que apoya la gestión y divulga las actividades de la Presidencia de la República y la familia presidencial. En este sentido, Palacio ha respondido por las personas que son señaladas de cobrar por acompañar a la primera dama de la República en su agenda. Por ejemplo, ¿qué se dijo sobre Mauricio Vélez en el comunicado? Sobre Fadi Flores, sobre Carolina Plata. Pues ha dicho en ese comunicado Presidencia que no prestan servicios exclusivos para la primera dama de la nación. El informe periodístico de La Silla Vacía reseñó que Flores es su estilista personal, que Vélez es el fotógrafo y que Plata es la encargada de protocolo que suele acompañar a la primera dama Verónica Alcocer en sus viajes. Casa de Nariño, en su explicación, señala que Plata, dentro de sus funciones, tiene organizar, hacer seguimiento o ejecutar las actividades exigidas en materia de protocolo y logística en el desarrollo de los diferentes eventos y recepciones de la Presidencia de la República. También ha dicho que otra de las funciones es
atender las necesidades de bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de los salones de Estado y casas privadas ubicadas en las sedes de Casa de Nariño, Hacienda Atogrande, en el municipio de Sopo, Cundinamarca, que da esta Hacienda Atogrande, y Casa de Huéspedes Ilustres en Cartagena. En este comunicado dicen que apoya la realización de los diferentes eventos y recepciones protocolarias del presidente y su familia. Por último, liderar, gestionar ante el DAPRE todos los requerimientos logísticos y requerimientos administrativos que se requieran en las casas privadas conforme a las necesidades del señor presidente de la República y la familia presidencial. Sobre Mauricio Vélez, el comunicado de presidencia ha dicho que es el director audiovisual del noticiero de presidencia. Ese noticiero se conoce como Avanza el Cambio y es el director de 3 programas del presidente. Agregan que hace parte del equipo audiovisual y de fotógrafos de presidencia y puntualmente se desempeña como fotógrafo del presidente y de la primera dama de la República. Respecto al estilista, también se menciona en el comunicado de prensa defendiendo a la primera dama, Verónica Alcocer, ha dicho que el estilista tiene como función asesorar y dirigir el concepto de imagen de cada una de las presentadoras de los diferentes programas y productos audiovisuales de la Presidencia de la República. Además, asesorar, dirigir el concepto de imagen del señor Presidente de la República, de la primera dama y de la familia presidencial y brindar lineamientos al equipo de maquillaje y vestuario para la adecuada proyección de imagen de los productos de presidencia. Sobre Pardo, que en el pasado trabajó en el equipo de comunicaciones del entonces candidato Gustavo Petro y ganaría ahora, miren lo que gana Pardo, 28 millones de pesos mensuales. Él trabajó en ProColombia. Casa de Nariño ha respondido que entre sus funciones está el relacionamiento de la Cancillería, manejo de la cooperación internacional y convenios. En esa línea presta asesoría, presta acompañamiento en temas relacionados con dichas tareas, tanto al presidente como a la primera dama de la nación. Entonces, con ese comunicado se pretende frenar esas acusaciones, ese escándalo que ha hecho la oposición, e incluso hay voces de congresistas como David Racero, que son del pacto histórico, y que por allá, cuando era la esposa del expresidente Iván Duque, la doctora Juliana Ruiz, pues él lanzaba críticas. Ahora también ha dicho que se mantiene eso y que esa figura de primera dama debía estudiarse y debía tomarse alguna carta en el asunto, porque una primera dama no es funcionaria, ¿no? Pero el presidente ha sacado un comunicado y da una explicación. Muchas gracias por seguirnos, síganos en redes sociales. En el transcurso del día tendremos otro avance de información. Muchas gracias.